Bueno, con el margen de tolerancia que acostumbramos, quiero darles la bienvenida y buenas tardes a todos, especialmente a la gente que se suma por primera vez. Iremos contándole por ahí, por chat, la metodología que usamos para las preguntas, pero les adelanto, tratamos de hacerlas todas al final. Voy a hacer una pequeña reflexión desde lo institucional de la Fundación. Ya todos hemos hablado mucho sobre estas plataformas, las posibilidades que nos dan, el reacomodarnos y el reacostumbrarnos a estos sistemas nuevos. Me gusta, y creo que a todos, la posibilidad de reencontrarnos como se da en la previa, de que vamos viendo gente o nos vamos encontrando con gente que hace mucho tiempo que no se ve o no nos vemos. Y no quiero dejar de hacer una reflexión sobre la responsabilidad que nos acarrea esto. El ver tanta gente de instituciones nuevas junto con viejos investigadores, por llamarlo de alguna manera y con respeto, o con investigadores de muchos años. La verdad es que es una herramienta que nos permite la virtualidad, que tenemos que saber aprovecharla. A mí hay algo que, perdón por la autorreferencia, me llena de mucha alegría en esta reunión del día de hoy. Y perdón por la autorreferencia. Yo me inicié con la historia por uno de mis abuelos, mi abuelo materno, que era nacido en la isla de Rodas y en su última etapa de la vida estaba ciego, y era un tipo que te decía igual: che, Carlito, yo era un niño, un adolescente, traer un lápiz, una hoja y te dibujaba: mirá, acá está Chipre, acá está Creta, acá está Sicilia, acá está Cerdeña, los barcos vienen por acá. Fue quizás mi inicio del romance con la historia, de lo que hoy uno siente la responsabilidad de trasladarlo a otras generaciones, como los chicos que están en los museos y que se están acostumbrando ahora a esta nueva modalidad educativa o al acercamiento con gente. De mi experiencia personal en aquella vieja época, era muy difícil tener acceso a documentación, a información. Si uno te escribía en una cuestión universitaria o lo tomaba en serio, ¿de dónde lo vas a tomar? ¿De dónde te ibas a aprender? ¿Quién te iba a enseñar en pueblos? ¿De dónde Y apareció en ese entonces algo que era la radio. Donde más allá de pasar música, había una cuestión de que se trabajaba con los contenidos históricos, una forma de acercarse. Para mí fue una enorme alegría encontrarme con alguien que hoy aquí está presente y que yo puedo decir que es la segunda persona después de mi abuelo de quien me he nutrido, que es Graciela Bascurlegui. Yo era muy joven y aprendía lo que Graciela Bascurlegui decía en sus programas de radio, mucho más allá de la música, sobre la historia de la provincia de Entre Ríos, sobre los guaraníes, sobre los charrúas. Así que realmente uno siente como el puente, no solamente generacional, se tiende a través del tema de los medios modernos de comunicación, sino que nos permite también llegar a determinada gente que hace mucho tiempo que no vemos, y poder cumplir la misma función que cumplieron con nosotros, poder hacerlo con la gente que se está iniciando. La verdad que es una verdadera alegría, un verdadero orgullo
orgullo y muchas gracias por estar, Graciela. Dicho esto, le voy a dar la bienvenida de nuevo a nuestro querido profe isabelino en Santa María de Fe, Misiones, Paraguay, frente misma a la Plaza Mayor de la antigua reducción de Santa María de Fe, sobreviviente de COVID hace muy poco, él y su familia, y lo tenemos de vuelta entre nosotros. Isabelino, querido profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me estaba reservando la alegría de ver a gente aquí hace rato entrando. Un saludo para todos, para toda la gente que está ya aquí. Realmente pensé que la pandemia es el único que me había atacado porque había gente que desapareció. Pues bueno, ahora lo vamos viendo y bueno, un gusto, un placer como siempre y se amplía el horizonte. Estamos, yo creo que a esta hora y con este nivel de auditorio, Carlos, pudiéramos hablar nuevamente del tetán guaraní, aquel que no tiene fronteras, porque hoy realmente esta virtualidad nos permite hablar de este tetán original. No hay necesidad de poner el apellido que muchos le ponen el guazú, que es grande, porque el tetán en sí es algo grande, es ese cúmulo de tecojá que nos reúne y que nos permite movernos ampliamente en todo el espectro. Y creo que aquí desde allá, desde el Uruguay, subiendo por acá por Asunción, vamos hacia el otro punto, uniendo ese triángulo hacia Buenos Aires y retomando hacia la parte nuestra. Estamos muy contentos de que podamos de alguna manera ese gran sueño antiguo por lo menos de devolver. Y antes de comenzar un poquitito con el tema de hoy, venía hoy justamente una persona, un ex maestro popular que nosotros le llamamos dentro de la educación popular aquí en Paraguay, un movimiento de educación de adultos. Permítame brevemente hacer un comentario sobre esto, lo que llamamos Putumojara. Otro día daré la explicación de esta riquísima palabra en guaraní que han adoptado para nombrar a profesores, no siendo con título, una persona con un poco más de formación, una persona con experiencia, un líder comunitario que lleva un poco un grupo de gente adulta que en otro momento le llamábamos PREVIR, Programa de Educación Rural Bilingüe Intercultural por Radio. Y casualmente hace años, así con mucha gente acá no nos vemos hace rato, ¿verdad? Nos encontramos por teléfono hoy y hablamos de este tema. Me preguntaba en qué ando más o menos, ¿verdad? Y nos queríamos conocer por dónde estábamos. Él jubilado ya del trabajo así, de decir, porque ya no hay hoy programa de pedir. Entonces se está dedicando siempre a su liderazgo comunitario, una persona grande. Y me planteaba algo muy interesante y me pregunta, y me quedé yo, me parece que me atontó un poco esta tarde, Carlos y compañeros aquí todos, creo que para pensar, ¿no? Para reflexionar juntos. Y esto poco nos abre otras posibilidades. También me decía, es cierto que estás hablando del legado guaraní, me dice, y yo con la alegría le dije, sí. Y en su guaraní pensante, él me dice, campesino, de experiencia, me dice, ¿y pero existe el legado guaraní como tal? ¿Quién nos autorizó a nosotros que somos los herederos? ¿Y cómo le tratamos a los dueños de esta cultura? Bueno, me quedé pensando con estas frases. Bueno, corté la charla con él porque realmente me dio una noqueadita interesante con la pregunta, ¿no? Y me moví en muchos medios, ¿no? Me moví en el tema de la educación, que es lo que más trabajo, ¿no? Y desde allí, ¿cuál es la oportunidad, el andamiaje, la abertura, la apertura que le damos a la cultura, a la antropología, el valor que le damos? Porque a razón de que cuando querramos identidad por alguna manera en algún documento, como decía el otro día,
La mayoría queremos ser, si puede, ser europeos, ¿verdad? Y si no, pero en algún momento dado pareciera que la garra guaraní tiene que aparecer, ¿verdad? Eso un poco ocurre, por lo menos a nivel de Paraguay. No sé si a nivel un poco, en esta patria grande que estamos, ese tema ocurre también. Un poco de informalismo para iniciar nada más, y quería trasladar, yo creo que aquí hay un auditorio que bueno, no lo vamos a tratar hoy, pero pudiéramos abrir un poco esta posibilidad, ya que nos gusta este tema, y por eso un sábado a la tarde, bueno, acá la mayoría está con su mate, con su, no sé si en fresquito aquí en Paraguay, no sé si da para el tereré, bueno, pero ahora los tererés unipersonales, modo COVID, ¿verdad? Y bueno, toda esta historia que nos han, bueno, esta socialización que tanto hablamos del sentido comunitario, pues bueno, tiene otra manera aparentemente. Vamos a ver hasta cuándo aguantamos porque no estamos todavía hablando como tales. Dicho esto, un poco iniciar el tema de hoy en este seminario que siempre nos trae alguna cosa, cuestión nueva. Estamos, para la gente que se está iniciando con nosotros, estamos en el seminario 4, ¿verdad, Sebastián? Confirmadísimo. Sí, señor. Y hablamos de la Así es, profe. salud, hablamos de la salud desde el mundo guaraní, ¿eh? Y le poníamos una frasecita ahí debajo de la convocatoria, ¿no? Que siempre es la armonía con la naturaleza. La salud es un pueblo que vive con ella, es un pueblo que aún permanece como tal en ese sistema original. Y hoy como tema, entonces vamos a compartir un poquitito de pantalla grande, no sé si ya están logrando ver allí por ahí, ¿verdad? Entonces, la medicina guaraní es la sabiduría de Sutecó. Hoy nos toca hablar un poco sobre la medicina. Hablábamos el otro día, iniciando un poquitito de otros aspectos de la salud en general, de cómo se mueve ese espectro, de cómo cuida su cuerpo, de cómo, para muchos quizá con pensamiento eurocéntrico, quizá es impensable de que pudiera haber en este contexto prevención hoy instalada en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. El tema de la prevención pareciera que es impensable en un pueblo que permanentemente vivía en ese espacio grande de Suretán que estábamos justamente mencionando antes del inicio de nuestra charla. Entonces, siendo esto un aspecto fundamental de la cultura, no precisamente se necesitaba de mucha medicina, por un lado. Pero por otro lado, su propia manera de ser nos permitía, entonces, desde la prevención, también elaborar o reconocer en consonancia de la naturaleza. No es solo, parece tan sencillo, ¿no? Cuando uno cree que ha hecho tanteos y resultado de esos tanteos, si bien algunos incluso nos reímos cuando dice, sí, tanteó y murió fulano y después lo probó otra vez con otro y bueno, la dosis era elevada y después bajó, no. Hay una consonancia, ese sentir permanente, y de ahí esa sabiduría. Es la sabiduría que le permite al ser uno con los demás, puede sentir con la naturaleza. Y esa naturaleza que siente con él, pues le respalda. Los nombres de aquellas plantas, de aquella ecología en el cual él y ella está inserto, le permite aprovechar, como son sus hermanos, la posibilidad de sentirse bien con ellos. Y vamos a ir hablando de algunos aspectos centrales en esta línea de la medicina guaraní. Antes de hablar de medicina guaraní, es muy importante recordar de que en el pueblo guaraní existían bien contadas enfermedades, ¿sí? Si bien en la mayoría de aquellas que hoy conocemos como las
virósicas en su mayoría no existían, ¿sí? Propiamente como la varicela o viruela, el sarampión, bueno, hoy hablamos ya de otras cosas más nuevas, pero la gripe que ya en esa época quizá pudiera haber estado, no formaba parte. Entonces, a decir de algunos historiadores del 1500, finales del 1500, nos remite y nos lleva a pensar de que evidentemente ellos estaban perdidos cuando comenzaron a buscar y no sabían cómo responder ante nuevas enfermedades. Hubo muchas pandemias en diferentes momentos. La pandemia de la viruela que tomó San Ignacio Guazú, por ejemplo, en 1600, que llevó a muchísimos indígenas a la muerte, por citar un sitio de las misiones, y también algunos sectores de Asunción, ya propiamente en esa época. Hay reportes de la zona del Guairá y algunos también de la zona de lo que hoy se conoce como la misión de la parte de Argentina, especialmente también la parte de Misiones. Entonces, algunos como Restivo contando algunos aspectos en guaraní que nos cuenta, por ejemplo, de repente en sus relatos nos habla de estas pandemias. Hubo otras, no solo estas, estamos hablando en diferentes años, y al final del 600, principios del 700, otras pandemias también, propiamente del sarampión, y otra vez de nuevo el rebrote de la viruela, también azotó, pero fatal, ¿verdad? O sea que cuando hablamos es en cantidad para aquellos pueblos de 7.000 habitantes, 6.000 habitantes, estamos hablando de una cantidad exuberante de muertos. Así, por ejemplo, en los relatos de Cep, hacia 1700, aquí en Santa María de Fe, en uno de sus relatos, él nos cuenta de cómo él tuvo que acompañar a estas personas a tratar de salvar sus vidas y no solo a dar la última palabra cristiana para ellos, sino también acompañar, ¿verdad? Y eran miles, para él decía cientos, hasta llegaban miles, dice, no había quizá en su relato, después sabemos que hay estadísticas concretas, pero en su relato por lo menos nos inspira de que eran varios las personas que se infectaban, tal vez que en esas circunstancias se fundan otros pueblos tratando de separar un pueblo, o ya se hablaba del distanciamiento social, que quizá en ese momento era definitivamente sacar las personas sanas y separarlos en otro sitio. Entonces, este pueblo guaraní no conocía de otras enfermedades. ¿Y qué era la enfermedad propiamente para guaraní? Ahí otra cuestión muy interesante, porque ¿qué es lo que se intentaba curar? Normalmente, las enfermedades en su conjunto es como la apropiación de un espíritu negativo. Puede ser desde la misma palabra, puede ser del mismo gesto, es decir, algo que en el cuerpo del otro no encaja y que pudo entrar por alguna, llamémosle malicia, en nuestro lenguaje quizá quepa más decir algún espíritu maléfico, ¿verdad? De alguna manera. Esa afección puede, evidentemente, como ya ellos separaban muy bien a las enfermedades que no propiamente padecían todo el tiempo tampoco, ¿verdad? Porque no olvidemos que era un pueblo, y ahí hay que tomar una reflexión muy importante, todo lo que estamos aquí, porque era un pueblo sano. Eso lo dicen la mayoría de los autores que han anotado, han apuntado sobre la botánica, sobre lo que recogió de conocimiento guaraní, en todos los momentos, vistos por antropólogos, por historiadores, por Pedro de Montenegro, que recoge, ya decíamos el otro día hablando un poco de él, que recoge al igual que otro jesuita también, a mediados del 700, que recoge todos
en los preámbulos, en las presentaciones, habla de un pueblo sano y de un pueblo longevo. Y que eso nos viene a confirmar Bertoni también en su investigación. Cadogan también, cuando habla de la salud del pueblo guaireño, al referirse en la zona del Guairá, hoy Paraguay, también remite esta situación de sanidad del pueblo. Era un pueblo casi siempre sano. Si bien yo siempre pongo como ejemplo una de las enfermedades netamente guaraní, y lo repito siempre, refiriéndonos a una enfermedad estomacal, que es el UNE, una propia enfermedad que es de exceso alimenticio, evidentemente, pero normalmente ocurría o acontecía esto por alguna cuestión inesperada, no precisamente por el exceso como tal. Nosotros hoy podemos llamarlo de esta manera, ¿no? Y evidentemente ellos sabían el curativo, la medicina, la planta que pudiera ayudar o las palabras que pudiera ayudar para sacar la enfermedad. Entonces, tenemos concretamente que la enfermedad en el pueblo guaraní implica esa apropiación de algo negativo. Y eso se puede evidenciar en muchos de nuestros pueblos del campo. Hoy, en nuestra manera de ser, creo que compartimos, y si gente que no sabe, pues alguna habrá escuchado de el famoso mal de ojos, le llaman algunos, ¿verdad? Que le pasa a las criaturas pequeñas, a los niños pequeños. Y eso no tiene cura en una medicina regular, normal, de nuestra medicina actual, ¿verdad? Entonces la gente se rebusca a los médicos, ¿sí? Y evidentemente es por que la persona que se acercó a la criatura tenía un espíritu muy fuerte, negativo, o traía una onda negativa. Y evidentemente eso pasó a la criatura. Nosotros hoy hablamos dentro de la ciencia en esa línea de que es una especie de meningitis, ¿verdad? Pero para el guaraní, ese dolor de cabeza de ese niño que se retuerce, de esa niña en brazos de su madre, evidentemente irá a parar a un médico que reza, a un médico que, cuando nos traía Carlos en la memoria, puede usar su petinguá o petinguá, aquella pipa con el cual, que nosotros le llamamos pipa, ¿verdad? Por la forma y por el uso, pero en realidad era para el ritual concreto de hacer del cuidado de esta enfermedad. Además de la palabra, se tenía que evidentemente volver a encontrar la respuesta desde Dios. Sabemos que por Cadogan de que el representante en la naturaleza de tanto en cuanto lo que sería una especie de Espíritu Santo, quizás si buscamos para entenderlo un poco mejor, ¿verdad? No sé si en el mismo nivel, pero para entender un poco, para el guaraní el mainumbú, la picaflor, el mainoí, como dice Cadogan, ¿no? Nos remite a esta presencia de Dios. Y el nido es el que se busca justamente para el cuidado de estos niños con este tipo de, para que no le pase ese mal. Estamos hablando nuevamente de la prevención. Entonces, hay como 9 meses de tiempo como para que se pueda buscar el nido del mainumbú, del mainoí, del picaflor, para poder traerlo, y eso se hace se quema, ¿verdad? Y toman el ambiente donde va a estar la criatura para que ningún espíritu maligno pueda entrar ahí. Por ahí que también la palabra es la que cura. Entonces, la importancia de decir 2 cositas. Resumiendo, enfermedades habían mínimas. Citamos una de ellas, una de las enfermedades que probablemente pudiera haber conocido, pero estamos hablando de un pueblo casi perfecto, por decirlo así, muy poca personas enfermas, incluso los adultos
que no tener ningún problema pulmonar, nada por el estilo, y eso se puede, nos podemos remitir en las investigaciones de varios de nuestros autores que tenemos a mano, en particular el que se dedica un poco más a la salud desde Bertoni, ¿no? Que nos detalla en sus materiales, en sus libros. También decimos del concepto genérico para lo que es enfermedad. De ahí que la palabra enfermedad en guaraní es ba'as, y es como la ausencia o el espacio que se pueda dar si buscamos la explicación de la palabra. No se olviden que hay una palabra también ba'apo. Uno va para la mano, para el trabajo, ¿verdad? La mano sirve para esto. Y el A es siempre ese fruto de lo que hace la mano, por ejemplo. Entonces, en este caso, en ba'as es el espacio que se le permitió a la enfermedad, a eso negativo que entró y que está dando fruto en el cuerpo en forma negativa. De ahí que se usaba una especie, por ejemplo, vamos un poco a los procedimientos después, pero algunas cuestiones para tratar de sacar, de extirpar la enfermedad. Hay mucha gente, incluso estamos hablando de niños y la gente mayor incluso que habla de que puede traer cierta enfermedad. No solo Y hablando de los procedimientos, entonces ahí ya podemos encontrar estos elementos de cómo se elaboraba o se preparaba o se curaba. Y hablemos primero antes para entender de quién hacía este trabajo. No todos tenían la cualidad. Normalmente era el payé. Y hay que entender esta palabra, si bien originalmente la palabra payé es el sacerdote, el que se dedicaba su vida a tener ese contacto, era la persona que permanentemente rezaba. Y entendamos rezar en el sentido de compenetrarse con la naturaleza, de permitir estar cercano. Y esa cercanía de la naturaleza hace de que el payé viva un poco alejado de la comunidad. Incluso un payé pueda recorrer varias comunidades, varios tecojá. Y no solo, entonces, entendamos como el simple médico, sino es aquel de que acumula porque tiene la posibilidad de entrar en la naturaleza, de compenetrarse con ella y de absorber todo cuanto pueda. Los payet, cuando podían tener algunos otros, porque él tenía el don de la palabra, él podía hablar con la naturaleza, por lo tanto, hay otros que también tenían la cualidad de reconocer o de tener el bagaje de la botánica que va a ser puesto en sus manos para curar. Y allí aparecerá otro personaje que le va a acompañar al payé. Y ahí tiene que ver con el Ka'akuajara, como diríamos en guaraní actual, ¿verdad? Y me pensaba hoy cuando estaba armando un poquitito otra vez en la palabra Ka'a, cuando en otro seminario, en otro módulo hablábamos de que el color verde no existe como tal en el guaraní, como palabra, porque es algo inherente al ser guaraní. También en la palabra árbol, ubirá, es cuando uno está debajo, es en posición algo concreto debajo del Ka'a. La palabra Ka'a originalmente es el conjunto de toda la naturaleza y en particular de lo que son la parte vegetal, ¿verdad? Árboles, por eso viene la fortaleza de la planta Ka'a, como el mate después conocido, pero ellos pudieran tener
otras plantas con ese Ka. Por ejemplo, en la medicina actual se usa mucho en nuestras casas y se tiene como para tomar el té, el Kaané, unas hojas que se usan para los chicos en particular, que sirve para los, es antihelmíntico para los bichos, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, tiene también nombre de Ka. Entonces, el Ka pique, y hay otros Ka refiriéndose a eso de la naturaleza. Entonces, la palabra udra es cuando uno está cerca concretamente en un árbol concreto, porque está debajo de ese árbol, de ese Ka. Y en esta misma situación, entonces, el Kaakuajara es el que juntaba, el que tenía. Y nosotros también, de repente, existen los médicos, ¿verdad? Quizás ya no médicos guaraní, pero que absorbieron, que saben algo. Entonces, y dice, ¿y qué clase de médico es? Se pregunta la gente. Dice, y es el que me fui yo, pero solamente te receta la medicina. Es decir, se quedó con el conocimiento de la naturaleza y sabe para qué sirve esto, lo otro, reconoce el que prepara los jarabes, todo eso. En cambio, el payé tiene el plus de que pueda conversar y pueda activar con la palabra y pueda utilizar en el momento clave para la salud del pueblo. Así también en algunos relatos, no olvidemos que el payé puede servir en todo lo contrario. Así como se puede curar, ayudar, porque él conversa con una plantación y una plantación que se está descomponiendo, ya sea de maíz o lo que se tenga, él puede ir a conversar y recuperar esa plantación. De ahí que el famoso que reza, las chacras que reza, los lugares en nuestro vocabulario, ¿verdad? Y estos payés, cuando llegan a un nivel más, una especie de Carlos Vaquero, y ahí cuando se vuelve más, decía el viejo de repente, ¿verdad? Cuando ya tiene el cúmulo, entonces nos permite hablar del arandú. El arandú, en esencia, es el conocedor máximo de la naturaleza. Pudiéramos ponerlo a nivel de científico. Tal título, hasta donde yo sepa, solamente desde boca de los guaraní lo ha llevado Pomplán. Cuando vivió acá en Santa María, recibió el título de arandú y le han puesto el mote de Caraí para significar que evidentemente él era una persona sabia, porque Caraí es sabio, y conocedor también de la naturaleza y que tenía respuestas y palabras para estas cuestiones. Entonces es el único que hasta mirando un poquitito, hay algunos pocos que pudieron entrar en Nopú, por ejemplo, y en el caso de Bonpland tuvo la oportunidad de que se le dé ese título de Caraí Arandú y lo recogen algunos materiales, algunos autores. Hay varias formas de curar, de procedimientos que usaban y evidentemente lo que vamos a hacer es y contar es aquí lo que incluso hasta hoy se usa. Por ejemplo, alguna vez alguien habrá frotado por ahí un anillo y dicho, vamos a curar el ojo que tiene por ahí un vientecillo, por ahí vamos a frotar, no hasta que queme, pero por lo menos para que se esparza el viento. Eso tiene que ver con nuestro origen de buscar con elementos sacar ciertas enfermedades, ¿sí? No sé si también Bertoni habla de ventosas, ¿no? Pero no sé si sería esa la palabra exacta, porque lo que realmente ellos usaban era un porongo. Me remito otra vez mi palabra, Carlos, no sé si una calabaza. Una calabaza. ¿Sí? Entonces con esto lograban taponar, pero le ponían un agujerito y acá hasta no hace mucho se usaba esto para cualquier reuma. Uno colocaba y el otro, pero con un pulmón,
tenía que aspirar, mientras que el payé miri, que es un joven que va aprendiendo del otro, no nos olvidemos que esta palabra miri es muy interesante en el guaraní, porque muchos de nosotros hemos olvidado y nos volvemos la supremacía en este mundo, ¿verdad? El guaraní tenía esa particularidad. Miren que el payé era el más pobre de la comunidad otra vez, porque aparte de que vivía solo, tenía que tener lo mínimo para que nadie le envidiase, y eso es parte justamente de la salud mental. Es algo muy interesante. Ellos también prevenían el tema de la envidia. Cuanto menos cosas pueda tener, es mejor, y eso tendría que ser representado por el médico, por el payé. Entonces, el expirar en ciertas zonas, succionar, pero con una fuerza, tratando de sacar la enfermedad. Y allí entra el tema dentro del procedimiento de la sugestión, que es parte muy fuerte, evidentemente, en todo el amplio sentido quizá de la medicina, ¿verdad? Sirve. En este tiempo que me venía un poco contando en la experiencia de cómo son nuestros tratos en la medicina moderna. Muchas veces los médicos nos miran, ¿verdad? Con mucho respeto digo esto, y ya pareciera que saben lo que tenemos, ¿verdad? Y uno quiere compenetrarse con su médico de tal forma que por lo menos sienta de que que es importante, y que, bueno, al contar pueda sacar algo. Y eso mismo hacía el guaraní. Con la misma fuerza, con la misma mirada, con la palabra, hacía que el otro logre convencerse de que pueda hacer o curarse en este caso. Las plantas, como decíamos, entrando ya en la medicina botánica y que se recoge, hay algo muy importante que ahí tendríamos que valorar, y tenemos que irnos más a las fuentes originales de nuestras plantas. Si bien decíamos el otro día que el mayor porcentaje de nombres científicos provienen de la lengua guaraní para lo que se refiere a las plantas medicinales, también hay cuestiones muy interesantes que solamente provienen de los guaraní, algunas extracciones, algunos químicos que hoy se hacen evidentemente con extracción netamente producida por estas plantas y que tienen su esencia desde la sabiduría guaraní. Pero para la selección de estas plantas se han pasado, pero una generación de la parte no escrita que hablábamos el otro día. Desde el momento en que podemos nosotros, o que son contados por españoles o por europeos, y también en otro momento en que ellos de alguna manera comienzan con sus cantos a escribir, y tenemos el cuatiá, y podemos nosotros comenzar a mirar, a reconocer estos elementos desde ellos. Y qué interesante en este punto de la selección también, y pensar nosotros como los herederos de esta cultura, entender nosotros desde nosotros un poco, porque allí es donde muchas veces fallamos, ¿verdad? Leía hoy un artículo también escrita por una universidad alemana, personas muy reconocidas en el ámbito académico, pero se evidenciaba evidentemente el hecho de que no conoce el sentido de la lengua, ¿verdad? De lo que transmite, de la carga que hay adentro, y hablando netamente de lo que pueda ser, por ejemplo, una palabra que se incorporó en la lengua. Hago nomás un paréntesis cuando hablo de selección, porque quiero remitir de que hay que ir a las fuentes que tenemos, y hay varias fuentes para entender también el uso de la medicina natural, especialmente porque luego tenemos ciertas cuestiones de que hay mucha gente hoy con el tema COVID, por ejemplo, que prefiere ir a la medicina natural, y se complica también porque hay mucha información, se mezclan muchas cosas, y en el deseo de curarse uno, pues ya se mezclan muchas cosas. Entonces es muy importante dar esa información oportuna
los que tienen esta formación y la posibilidad también es una invitación muy importante desde aquí, porque esta sabiduría, si bien si lo supiéramos poner en favor de los demás, como lo hacía el guaraní, pudiéramos quizás seguir encontrando. Y por eso también me refiero a las palabras, como en el caso de Tupã o Tupanzin, Tupã, que es originalmente el dios guaraní, y Tupanzin para nombrar a la Virgen María en el contexto ya de las reducciones jesuíticas, decía, ponía, y después citaba la medicina como parte, decía, ¿será que esto es guaraní o ya es cosa manejada por los jesuitas? ¿Sí? Y hay algo que hay que entender claramente, que los jesuitas aprovecharon el conocimiento, la palabra, para no forzar esta lengua. Lo hicieron con una soltura tal que incorporaron las palabras, incluso que ellos utilizaban, como el caso del Tupã, para decir, bueno, este es el Dios, no hay problema, Tupã es Dios. Y para explicar ese Tupã, que es Ñan de Yara, que incluso si buscamos teológicamente, significaría el Dios, que es nuestro Dios en este caso, pero no el Yara específicamente, que es el dueño, sino que es un Dios de todos. Entonces, logran ensamblar esas cuestiones, y por eso que el guaraní pervive más con fuerza dentro de la religión católica, ¿verdad? Y porque lograron encontrar elementos que articulen con esto. Esa misma cuestión tenemos que hacer nosotros hoy, y nos hace mucha falta ese ejercicio para no forzar la palabra y encontrar respuestas desde nuestra visión eurocéntrica para ciertas traducciones, para ciertos neologismos. Y lo mismo pasa con la medicina. No querramos dar explicaciones también muchas veces porque de lo que es, por ejemplo, el sentido que tenga que tener, y me voy ahí no solo a la selección, sino a la elaboración. Se toma una hierba X, una hierba X, ¿no? Y se tiene que macerar, eso tiene que amanecer a la noche arriba de la casa, tiene que tomar, bueno, hoy hablamos de contaminación, hablamos de un montón de cosas que quizás hace 300, 400 años no había esa dificultad, ¿no? Pero de todos modos, ese contacto con la naturaleza es parte de ese ritual para la cura, que luego esa agua tendrá que ser tomada para tal o cual enfermedad. Entonces, eso mismo también tendríamos nosotros, como dejar un poco un paréntesis, ¿verdad? De ver cuánto es lo que nosotros aportamos, que en su mayoría no solo es los nombres nomás y las plantas para qué, sino el cómo se va preparando y el cómo se va usando. No se olviden de que para un hipo normal de un niño, no sé si nos pasó, por lo menos creo que la mayoría encontraba una respuesta con el algodón, ¿verdad? Y el algodón era el algodón le mando yu, es parte de la cura, ¿verdad? El propio, pero es presionar con el algodón la frente y con la saliva de la madre, tiene que ser la saliva de la madre, miren un poco. Y vos y diríamos nosotros, ¿qué tiene que ver, verdad? Bueno, son cuestiones muy importantes que hacen, y también que tienen que ver con el cuidado y con eso mismo de la elaboración de la medicina. Hoy nosotros vamos por los lugares, Paraguay, no sé si es común en otros sitios, pero por lo menos aquí en Paraguay hay muchos lugares que venden yuyos de diferentes layas, para el mate, para el tereré, para los tés, para lo que fuere, uno puede encontrar incluso en los súper. Y bueno, algunas herboristerías más industrializadas también lo están exportando hoy como con mucha etiqueta afuera, pero lo interesante es cómo nosotros preparamos en el cuidado y en el dosificamiento. No está en el lenguaje del guaraní, no está la cura esperando que ocurra la enfermedad. Es siempre evitar, por eso se resguardaban, por eso se escapaban, por eso hacían ese ayuno que hablábamos el otro día, para evitar
quizá una colesterolemia alta o lo que fuere, pero es evitar totalmente la posibilidad de enfermarse. Entonces, eso forma parte de ese ritmo de la elaboración, de la selección, del cuidado de un enfermo o posible enfermo. ¿Y cómo se hacía esa aplicación? Bueno, decíamos hace rato que había la figura de la Bapayé, pero normalmente hay semillas que tienen que sí o sí uno tener una especie de amuletos que podía alejar del mal. Eso algunos lo cristianizaron luego las misiones jesuíticas. Entonces el sacerdote cristiano pues bendijo la semilla y lo seguía teniendo. Mucha gente lo sigue teniendo por ahí, un amuletito, ya sea de la semilla del limón sutil o lima sutil, como le dicen por ahí, para espantar algún mal, ¿verdad? Por ahí. En cuanto al uso diario de la medicina, no es frecuente, excepto el té, que luego se convirtió en el tereré, ¿verdad? Ese té frío de algunas plantas, de algunas hojas, especialmente aquellas que tienen que son aromatizantes, ¿verdad? Como me vienen los nombres en guaraní, por ejemplo, la menta, que bueno, el toronjil, seguramente alguna vez han escuchado estas plantas, era muy conocida ya en la cultura y muy utilizada en esos tés. También algunas hojas que puedan ser, como le llaman el pojano, porque clasificaban en tres grandes capítulos, por decirlo así, la medicina. Conocían el pojano unsa, el pojaku y conocían también el pojamba eposhir. A ver, y comencemos con la palabra que estoy diciendo, con el pojano. La palabra po, no se tiene que mano, ja, es que la mano puede acercarnos la salud. Entonces, el pojá es el remedio traducido, ¿no? Si lo traducimos, pero en realidad es la mano el que permite elaborar y tener el contacto con la naturaleza para que nos traiga esto, la sabiduría que nos trae la naturaleza. El pojano unsa, la palabra unsa es fría o fresca. Entonces, son aquellas plantas que lo clasifican como medicina refrescante, ya sea que se utilizan, quizá hoy es bueno incluso para, como los antivirósicos, para algunas cuestiones específicas que atacan específicamente el estómago o lo que fuera en el hígado. Esto es los pojano unsa, los remedios refrescantes. También el pojaku, como por ejemplo aquellos que se usan específicamente para los cuidados antiespasmódicos, sería en nuestros términos. Y el pojamba eposhi era aquel remedio con el que tenía que tener cuidado, o incluso los venenos, las hojas que son venenosas también. Entonces clasificaban en tres. Y hasta hoy nosotros, mucha gente usa esto, ¿verdad? Yo creo que, no sé si en los mates o los chimarrao por ahí aparecen, ¿verdad? La mezcla de alguna medicina en el matero. Tiene que ver eso también, cuando hablamos de la selección, siempre trato de recordar cuando podíamos y nos visitábamos con Carlos, cómo era la temperatura de su agua para el mate. Aquí el mate tiene que ser bien caliente, bien caliente. Eso se nota que evidentemente ya lo fuimos agregando nosotros, porque decíamos el otro día que el guaraní no tomaba absolutamente nada caliente, y muy caliente, mucho menos. Entonces la temperatura varía un poco de una zona a otra y del cómo preparamos esa. Hay algunos que hierven la medicina, el guaraní machacaba y luego le colocaba encima el agua y dejaba que tenga una temperatura ambiente de tal modo que pueda tomar. Eso en el proceso de la selección. La aplicación, decíamos hace rato con el tema de lo que podríamos llamar esa aspiración, una manera de
de sacar la enfermedad. Intentaban sacar la enfermedad convenciendo también a la otra persona de que por ahí podía, por un palillo, por una pajilla de tacuara insertada en esa calabaza, en ese porongo, ¿verdad? De poder aspirar la enfermedad. También se curaban heridas, dejaban las aberturas de las heridas de tal modo que una vez abierta pueda ser higienizada, y para eso se usan mucho algunas plantas que hasta hoy usamos para curar heridas, como la cangorosa, el otro nombre guaraní que es el tapecue, que son muy utilizadas todavía en el campo, en particular para los cuidados. También ya conocían algunas propiedades, hay una cierta, no precisamente que es la sal, sino una cierta piedra que también lo utilizaban como para, una vez que se podía hacer pedacitos, fibras pequeñitas de la piedra, lo podrían utilizar para el acanazú, por ejemplo, como con la esencia de trementina, como eso es más aceitosa, se podría colocar de tal modo, pero ese con el fin más de que uno tenga quizá una nueva, un pensamiento ahí que es lo que tiene en la cabeza, porque molesta, de tal modo que se olvide del dolor que está teniendo. Son partes de la terapia, ¿verdad? Y bueno, en la aplicación también de esta medicina, pues tenemos lo interesante de los sueños, ¿verdad? Cómo influye. Yo soñé y tengo que cuidarme de. O está enfermo y el Avapayé es el que sueña, o se escucha el sueño del enfermo para que el Avapayé pueda descifrar cuál sería la medicina para esto. Siempre hay una relación de conversación espiritual en todo esto. Entonces, la palabra que me habla, ese sueño que me remite a dar una respuesta. Entonces, eso también ocurre con el pueblo guaraní, que siempre busca respuesta, y hasta hoy decíamos el otro día, hasta para emprender un viaje, el sueño era importante, ¿verdad? Se hablaba mucho de qué pasó anoche, y si no se soñó, pues bueno, tampoco hay una comunicación, pero si se sueña, hay que tener en cuenta esto para las soluciones. Y de alguna u otra manera ya estábamos hablando de que esto sigue tan vivo entre nosotros, ¿verdad? La medicina guaraní, pensando en que, bueno, hoy haciendo esa reflexión si somos o no los auténticos, los que nos legaron y los herederos, pues bueno, nosotros seguimos usando, seguimos pensando, y compite. En este tiempo de COVID fue interesante si uno puede hacer muchos YouTube, mucha prensa, incluso de gente americana, paraguaya, argentina, brasileña, incluso, que hizo correr en su grupo de WhatsApp una posible salida desde jarabe, desde hoja, de mejunjes, que nos puedan ayudar, y que ciertamente hasta de saumerio que uno puede hacer al interior de la casa para tratar de espantar este mal que nos aqueja en el siglo XXI. Entonces, es una muestra de que sigue tan vivo. Deberíamos de darle más palabra, es decir, irnos más un poco a las fuentes para poder entrar en este mundo de la medicina guaraní, y fundamentalmente sin perder el sentido de que es nuestra propia forma de ser, nuestra espiritualidad, y la misma palabra que responde en consonancia con la naturaleza. Entonces, compañeros, por aquí un poco esta tarde para hablar sobre esta medicina. De hecho, no quiero entrar a detallar la medicina como tal, porque es bastante amplia, ¿verdad? Y para cada situación, ¿verdad? Para cada enfermedad. Y posteriormente también no se olviden de que nuestra medicina se fue acomodando a los tiempos modernos.
Ya después descubrieron, por ejemplo, el araticú o arashishú, como le llaman, una plantita una pequeña planta que sale entre las plantaciones de maíz con unas frutitas negras que se utilizan, por ejemplo, para explotar y pintar con él el virus que es del herpes, que sale en alguna situación, en una parte del cuerpo que puede afectar. Y eso que no era guaraní la enfermedad, pero después se fue acomodando, dando respuestas también desde el mismo ser guaraní. Siempre se busca la respuesta, y eso puede ser algo bueno todavía que está y que hay que rescatar y que hay que valorar en nuestra gente. Muchas gracias por ahora y estoy abierto a las preguntas, a lo que se pueda comentar o lo que fuere. Gracias, Isabelino. La verdad que disparador de muchas reflexiones. A fin de ordenarnos un poquito con la gente y los nuevos participantes, los que quieran hacerlo de manera oral, no hay problema, levantamos los micrófonos, vemos el tema de la cámara y lo pueden hacer, y los que quieran hacerlo a través del chat se van a ir leyendo, a ver si a veces el profe, a veces Sebastián nos da una mano con esto. Yo, Isabelino, dos reflexiones, o dos preguntas, perdón, y una tercera que me guardo ahí un poquito más adelante para cuando se ponga interesante el entrecruzamiento de preguntas. La primera, en esta historia de las hierbas naturales o las plantas naturales que dan origen a una industria moderna, sería bueno por ahí si le contás a la gente qué es el KGG, que creo que es una de ellas y que la usamos permanentemente y nadie sabe de su origen guaraní. Esa es una. Y la otra es cómo se mezcla esta historia con la ritualidad. Porque yo creo que no tiene que ver directamente con la administración o el suministrar una hierba, sino que esto va acompañado de un rezabaile, una oración, ya si nos venimos a los tiempos más modernos. Bueno, tiene otra connotación con una carga religiosa que va más allá del simple suministro de una medicina natural. Eso va acompañado de otra cosa. Entonces, por ahí que podíamos charlar sobre eso y del tema del caje. Muy bien, Carlos. Evidentemente, cuando agregar para comenzar a detonar más todavía lo que acabas de decir. Cuando en la cultura guaraní el año nuevo tiene que ver con la primavera, no con nuestro calendario actual. Es justamente porque es la oportunidad para renacer con la naturaleza. Entonces, cuando nosotros miramos, y repito mucho esta cuestión eurocéntrica, ¿verdad? Cuando miramos desde allí los rituales, son los rituales. Y cuando miramos desde el guaraní, es la propia forma de ser. Por eso decíamos hace rato de Sutecó. Entonces, desde el momento de arrancar una hoja, desde el momento y que no se caiga el resto de las hojas, Carlos, compañeros, eso tiene mucho que ver. Lo he visto no hace mucho, en un velatorio. No voy a contar porque yo ando en los velatorios. Pero bueno, en un velatorio de alguien que preparaba la almohadita para el muerto. Bueno, nunca he visto sé que se hace esto en Paraguay, pero nunca he visto el procedimiento. Y había una abuela allí, que bueno, ustedes saben que
bueno, hay tantas cosas que se mezclan ahí, pero bueno, me voy a la almohada nomás para no perderme. Es una cosa que se prepara una pequeña funda ahí con unos cocidos a mano, unas punteadas enormes, y la hoja tiene que ser del apepú, de la naranja agria, no de la naranja cualquiera. ¿Ah? Y tiene que ser, imagínense si el pobre prójimo no tiene el apepú en su patio, ¿verdad? Porque a lo máximo tiene que ser el segundo o tercer vecino, dice la abuela. Estoy queriendo responderle a Carlos ese ritual, que no hay un baile, no hay un tata y pulleré ahí, sino era algo tan natural que todo el mundo estábamos serios, más que adentro en el velatorio, que nos pusimos más serios porque encima, cuando encontramos la bendita planta, no tenía que caerse una hoja de más de nosotros. El que arrancaba solamente la hoja. Y si por ahí se te cae, no sé qué es lo que nos iba a pasar a todos, pero bueno, gracias a Dios no pasó. Estuvimos felices y contentos bajando las hojas exactas hasta llenar el bolsito esto y darle otra vez las punteadas y llevar hasta el sitio. A ver, Carlos, por ahí para que se entienda de que no es tampoco ir a misa para los católicos y, bueno, preferentemente hay que pasar por el perdón, la homilía, no sé qué historia más ahí, y luego te dan la comunión. No, no, no. Es algo natural, ya sea para el té, ya sea para tomar eso. Es decir, el rito comienza en el mismo cuidado que se le da a la maceración de eso que se va a tomar después. Y es parte ya. Puede durar como 24 horas o puede durar más tiempo. Y por supuesto va acompañado del payé que pueda dar palabras, evidentemente de rezos. Sí, rezos para preparar, es decir, porque lo que se repite, si no sé, la gente que la primera está aquí con nosotros y alguien que nos vio otro módulo de los seminarios, lo que se repite, y se nota que no soy tan capaz, yo no soy guaraní en esa línea, porque dice que eso tiene que quedar, si es para mí, y se nota que no es para mí, no me comunicaron a mí. Repiten nombres concretas de plantas, de semillas. La oración no es otra cosa, no se crean que es la teología del Padre Nuestro, o no sé, lo que dijo Buda, no. Son nombres, gente, que se repiten. Es un canto que se repite y algunas veces repiten tanta información que cuando yo ya me pierdo, ¿no? Y yo trato de escuchar siempre, yo voy a intentar a ver si logro captar algo. Y es tanta, ¿verdad? No, y eso, pero siempre, nunca he escuchado una palabra que diga, no sé, algo o de Huirapá o no sé, otra cosa que ellos crean con la mano o hoga o no. No, siempre es la naturaleza. Y dependiendo de la enfermedad, eso sí capté que se llama árboles más grandes o planta más pequeña, pero tampoco se llama a nombres de ningún animal, ¿eh? El resto no pasa por ahí. Por lo menos yo no lo escuché en varias situaciones que me tocó compartir, ¿verdad? Entonces no pasa por ahí. Son plantas, son semillas, pero no otra cosa. Eso por un lado. Puede durar el tiempo, el payé que le cuide a una persona el tiempo que está enfermo, o que le atienda, porque es el centro de atención, porque no todos están enfermos, nunca hay una pandemia, nunca hay es uno el enfermo, ¿no? Y siempre está pendiente de esto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, dentro de ese rito, de ese ritual, el alimento, por ejemplo, Carlos, dependiendo de la enfermedad, se evita totalmente. Totalmente se evita. O sea, el tiempo uno está enfermo, no come, así nomás. Porque hay que estar tratar de estar en relación en lo que va orientando, porque la palabra que se va repitiendo y el que está enfermo, el que está siendo curado, sí, eso sí,
siempre está en el centro. O sea, si es una pieza, siempre lo ponen en el centro de la pieza. Si es en una comunidad afuera donde pueda haber un espacio es el centro, como que se busca. O sea, hay una relación espacial, hay una relación temporal, porque se prepara y eso lo toma todo. Bueno, estas cuestiones, no sé si me explico con el tema ritual, Carlos, porque Sí, sí. esa misma forma de ser, ¿no? Y tú no te das cuenta, cuidado, no metas ahí porque estás siendo parte del ritual, porque tampoco yo puedo ir, espera que yo te atajo esto o le voy a, no. Ahí están los responsables de cada cosa, el que trae la hoja, el que maceró, el que no sé qué, cada uno tiene su función natural ahí. Entonces, eso por un lado. Ahora, hay plantas, volviendo un poco a la otra intervención, hay plantas que evidentemente se seguirán conociendo en el mundo y que quizás ya se han neutralizado por otros varios elementos que no se saben que nosotros somos los que tendríamos que firmar la patente, o por lo menos nuestros indígenas que siguen vivos, ¿verdad? Tendrían que firmar por esto. En particular el KGE. Y allí se resume lo que decíamos hace rato, Ka, el Ka, que es la planta, en este caso Ge, que es dulce, ¿verdad? La stevia, que evidentemente se hizo tan famoso de aquí a un tiempo. Ya los guaraní la utilizaban y se ofreció incluso, y eso creo que en una de los documentos finales, si no me equivoco, de Bonplan incluso, como posterior a las reducciones, estamos hablando como una planta contra la enfermedad de los blancos, decía en algún momento dado también él, ¿verdad? Es decir, una especie de depresión o angustia también lo cura. Y ellos sí usaban, porque no se olviden de que es parte de la hierba, del té propiamente, no solo estimulante, sino también la planta significaba la aprobación que la naturaleza le hacía. Ellos encontraban, porque esto no lo plantaban, aclaremos esto, ¿no? En el lugar, en el sitio donde ellos se mudan, incluso podrían quedar más tiempo a vivir allí. Porque era como que la naturaleza mismo le decía, bueno, aquí pueden, es una planta como que avisa el espacio que puede vivir y puede aprovechar ese espacio. Y mirando desde el punto de vista del cultivo, evidentemente el canje sale en la zona con tierra mucho más humífera, con la posibilidad de plantación mejor. Evidentemente allí ese lugar se puede usar para otras plantaciones, ¿verdad? Entonces, a lo mejor sin saber esto o con esa sabiduría que nosotros no podemos ya, no está escrita por lo menos hasta donde yo sepa, pero tiene que ver eso de que aquí se puede uno quedar porque está esta planta o porque quizás nos pueda ayudar a salvar. Entonces el KGE en esa línea es una planta que formó parte del origen del té y que ya los jesuitas habían aprovechado y que comenzaron los té y los tereré posteriores, que era ese té frío que recorría entre los guaraní, ¿verdad? Qué bueno. Gracias, Isabelita. Bueno, hay una cosita más antes que me olvide. En esa misma línea, hablando de caja y hablando de ritual, y decía hace rato que coincidentemente, por eso quizá tenga mucho que ver el año nuevo con la primavera. ¿Por qué me refiero? No se olviden que en nuestra cultura agosto es el tiempo de mucho malestar y en muchos nos superan el agosto, ¿verdad? Entonces, ese inicio del agosto justamente es de los tés, de los famosos té. Incluso hoy le agregamos algunos plus de la caña con ruda, limón y toda esa historia que hacemos, ¿no? Justamente hay una planta muy fuerte, muy amarga, que también tiene nombre en guaraní, que se utiliza en este rito original que ellos hacían para poder liberar siempre en relación a la energía negativa. Y no se olviden que el 1 de agosto tiene con esto, más allá de la enfermedad, es lo negativo.
espantar lo negativo. Para que sepan, para que se acuerden nomás de que nosotros tenemos tan presente eso de que la enfermedad tiene que ver con eso que se nos impone o que existe en el ambiente y que nos llega por diversas formas, específicamente por ese espíritu negativo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta para Carmen? Tenemos en el chat algunas consultas, Carlos, Sí, profe Isabelino, yo te voy leyendo espera, si... se va. Ahí le di a Carmen Curvelo. No, Ah, ok. Carlos, si son preguntas, porque lo mío es información. Si son preguntas, en todo caso, capaz No, que... está bien, Carmen. Vamos adelante. ¿Sí? No, para comentar que en un pueblo al norte de Uruguay que se llama Palma Sola, que es una comunidad muy pequeña, ubicado en los lugares donde hubo más concentración de indígenas provenientes de las misiones y que algunos quedaron como muy concentrados allí, pero que no es un tema que se maneje vox populi. Un médico de Bella Unión, o sea, comienza a tratarlos, esto es actual, comienza a tratar a esta gente de un mal estomacal que ocurre solamente allí, que no se da en otros lugares, y se hace el estudio de biodemografía y resulta que son la mayor parte descendientes de guaraníes misioneros. O sea, la enfermedad tiene, o sea, el médico empezó a investigar él, creó un conjunto de investigación con otros médicos y empezaron a ver por qué esta enfermedad de tipo estomacal solamente se da en ese lugar y no se da en otras partes. Y además está muy concentrada allí, y es una enfermedad particular, no es algo, digamos, de los blancos que ocurra frecuentemente. Y bueno, y lo que dio como resultado el análisis biodemográfico es que la mayor parte son descendientes de guaraníes misioneros. Digo, como aporte, o sea que no... Interesante. Gracias, Carmen. Sí se va. Ahora sí, perdón. Perfecto. Tenemos una consulta de Karen Romero, ¿sí? Para el profe Isabelino. Consulta si usted piensa que estas costumbres de las hierbas medicinales no se mezclaron con las creencias jesuíticas o sí, porque aquí en Corrientes se usa mucho eso de las hierbas medicinales, la cual se pasa de generación en generación. No sé si se comprendió, profe. Sí, quiero aportar en esa cuestión haciendo un paralelismo con la lengua guaraní. Si bien Montoya en 1643, bastante corajudo, se le antojó ponerle letra a la palabra guaraní, esa letra luego sirvió para que un Pedro de Montenegro o otros jesuitas pudieran, porque son 2 o 3 bien contados, que han recogido en lo posible, y luego se discute algunas palabras en la escritura posterior, porque de acuerdo a lo que han oído, ¿no? Pero que en el fondo los que de alguna manera conservamos originalmente la lengua guaraní, al escuchar el sonido sabemos de qué se está hablando. Y ese es el aporte jesuítico. Decía esta tarde, hace rato, cuando en esta investigación alemana, por ejemplo, que intenta dejar a la vista de que había como una dominación jesuita por un lado y que por otro lado pareciera que la vida del pueblo corría normal. Y usted tiene que hacerse la imagen y pensar un poquitito, ¿cómo es que los guaraní, de alguna manera, a sabienda, evidentemente, que en una misión iban a ser posiblemente menos esclavizados, posiblemente más lejanos de la muerte? Entonces, también, pero ¿qué es lo que hizo posible, además de eso, que se quedasen? Porque era preferible a lo mejor usar no sé hasta qué punto la ropa, yo me imagino nomás, ¿verdad? Vestirse la ropa del jesuita y andar por ahí a la lejanía y una vez que se constituyeron los pueblos, matarles, eran 2 tipos nada más y liberarse de ellos y hacer la vida otra vez regular, ¿verdad? O sea que lo que queremos hacer con la pandemia, ¿verdad? A ver si cuando lo matamos, ¿verdad? Porque para responder un poquitito nomás, que el jesuita o los jesuitas sí aprovecharon, repito, las palabras
para crear hispanismo, neologismo para su conveniencia catequística. Y lo hicieron de una manera tal que hasta hoy no lo estamos logrando. Estamos inventando palabras para la tecnología, pero lejos. Estamos forzando palabras. Es una cosa muy delicada, ¿verdad? Pero lo tenemos que hablar alguna vez todos en serio, como herederos de alguna manera, y están todavía los dueños por ahí andando, sin que tampoco le atendamos, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, la Compañía de Jesús, si bien logró comunicar a través de algunos de sus hombres, de los sacerdotes, lograron comunicar la esencia, y eso es lo que hoy nosotros tenemos. Y además los posteriores médicos como Bonpland, Bertoni y toda esta gente pudieron estudiar posteriormente. Excelente, profe, muchas gracias. Tengo una consulta también de Marce Eckelhardt, que nos pregunta, dice, buenas tardes, el herbario de Bertoni cita más de 6.000 especies de hierbas. ¿El conocimiento él lo tuvo en diferentes parcialidades o era una virtud de todos los payés? No sé si quisieras ampliar, le podemos otorgar la palabra a Marcela para que, no sé si se entendió, digo por eso. Marce Eckelhardt, tenés otorgada la palabra en caso de que quieras hacer tu consulta de forma oral. Vamos nomás con la respuesta de... Bueno. Muchas gracias. Perdón. Perdón. Sí, muchas gracias. Puntualmente lo que quisiera saber era si los payés, el conocimiento que tenían era de las hierbas del lugar o ellos conocían las atribuciones de todas las hierbas en todos los lugares ocupados por los guaraníes. Gracias. Hay un denominador común, doña Marcela, interesante. Si bien no existía internet ni Zoom, se compartía plenamente, y eso lo podés recoger desde los vistos y apuntados por Egon Schaden allá en Brasil, o lo apuntado por los guaraní ahí en Bolivia, o por lo apuntado, incluso los últimos en los paranaenses del Alto Paraná, que estuvieron en la zona de Itaipú, o los mbá o carios mezclados con los guaraní de Santa María. Hay un denominador común. Esa sabiduría que hoy de alguna manera los paraguayos le llamamos radio So'o, funciona muy bien aparentemente, y se sabía la información, y eso en las misiones acontecía también. Uno podía tener la información, la precisa, de otros lugares. Inclusive se sabía de qué podía haber en tal o cual lugar. ¿Por qué? No nos olvidemos de que este pueblo es un pueblo que vive en su espacio. Ayer me contaban que en el municipio de Santa María, hoy el terreno se te vende para tu casa de 11 metros por 25. El tetá que estábamos hablando es bastante amplio y podés recorrerlo toda tu vida. O sea que en algún momento ese contacto y este Abapayé recorría de un lugar a otro y también podía haber tenido esa posibilidad. Pero sí, el conocimiento era genérico, ¿sí? Podríamos encontrar en el mismo tiempo, y eso quizá los miles de años antes de su escritura, o antes que tengamos, porque ciertamente, como no hay monumentos, sino más que sabiduría y esta manera tan particular que nos llama a nosotros hoy la atención, ¿verdad? Porque hoy estamos escribiendo Laudato Si, estamos escribiendo no sé qué para la ecología, decimos calentamiento global, hablamos del clima, hablamos de tantas cosas que varían por acción del hombre, y los guaraníes no hicieron grandes monumentos, no dejaron tanta ciencia tecnológica, pero sí vivieron en consonancia al mundo, y tenemos que volcar nuestra mirada hacia ellos, porque ellos tienen la respuesta que nosotros necesitamos para poder proyectar nuestra vida, por lo menos lo que no tenemos pasaje para irnos al planeta Marte después, ¿verdad? Perdón, Seba, la pregunta mía. Me lleva indudablemente a una reflexión más que una pregunta,
Y habiendo aquí antropólogos, investigadores, arqueólogos, quizás, bueno, sea media complicada desde mi punto de vista, pero estaría bueno si podemos charlarlo. Yo no creo que el tema de la herboristería o de los medicamentos haya sido un tema de prueba y error. Es decir, una persona que tiene fiebre, ¿cómo me aseguro darle un medicamento que corresponde a un problema intestinal, a una cuestión estomacal, a una, digamos, la consecuencia de la enfermedad puede tener distintos orígenes y la hierba era exacta, o por problemas menstruales o lo que sea, pero el suministro de la hierba era puntualmente para el origen, no solamente para el tema de la consecuencia de la manifestación, como el caso de la fiebre. Desconocer este tipo de suministro no es una cuestión casual ni de prueba y error. En mi humilde visión, y a lo mejor muy volátil, es que se mezcla con algo que estuviste mencionando hoy en tu exposición, que es con los sueños. O sea, debería soñarlo, debería pensar más allá de los antecedentes y de experiencias que vengan de otros territorios. Me parece muy rudimentario el tema de prueba y error para encontrar un medicamento. O sea, cada manifestación de enfermedad es absolutamente distinta. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar de que esta planta sirve para tal cosa puntualmente? Sería demasiado alocado. Nada, como una reflexión, y yo creo que hay mucha gente aquí que me puede corregir, pero me gustaría compartirla contigo también, Isabelita. Total, por eso yo insistía hace rato diciendo de que evidentemente no pasa por esa experiencia, ¿verdad? Que hoy quizá la ciencia no nos da, sino justamente el payé es el que tiene la cualidad de compenetrarse, y por eso algunas plantas que tienen el nombre, por ejemplo, que puedan curar una u otra enfermedad. En el caso de los males estomacales, bueno, hay un nombre en guaraní de una planta que yo actualmente aquí salió en el patio de mi casa, por ejemplo. El mainumbuí es algunos le llaman picana de tres yuntas, tiene una especie más de castellano, pero ninguno de los dos nombres quizá se encuentre en el diccionario científico. Y en realidad, ¿por qué Mainoilla otra vez en la historia? Porque esa es una planta que realmente para un caso de un empacho, de una de estas que ya no tiene casi cura con ninguna posibilidad de otra medicación, es locura. Y tiene su manera de usarse. Ahí comienza el rito, Carlos, ¿verdad? El último es, si no, sirve todo. Sirve raíz, sirve hoja, sirve todo. Pero lo ideal es que sirvas la flor, ¿verdad? Y la flor es medio espinosa, hay que saber arrancar, no se estruja, se derrama encima directo hasta que se vuelva blanda, y ahí recién se puede como golpear en el agua caliente y dejar, y ese tiene un sabor amarillísimo. Bueno, es casi, no puedo decir tan instantánea, pero es instantánea casi la cura, ¿no? Por decir. Es un poco para responder en eso de que hay una comunicación, y la planta comunica no solo en el sueño, sino es ir descubriendo los favores estando uno sano, ¿verdad? O sea, en ese alguien esté enfermo para ir a tantear por él, si va a curarle o si le va a matar, efectivamente, sino esa vida misma, y a eso se dedica, es el científico del pueblo. Si tuviéramos cada uno esta misión y descubriésemos y hubiéramos hecho lo que nos corresponde, qué bien que nos iría. Esa es la enseñanza que yo tomo así a priori
de lo que pasa con una Bapayé. Y lo que decía Marcela es muy interesante, porque como también luego, no se olviden de que hay un Payé Mirí a su lado. Ese es su alumno, el que va aprendiendo ya con él, ¿eh? Sí, y este sí. vive normalmente, él vive ya prácticamente con él para aprender también. Y es elegido por la comunidad. No es que, bueno, yo quiero irme a la Bamirí con el Payé y ya está. No, yo voy a... Perdón, ¿sí? pero para direccionarlo un poquito, o sea, no hablamos del tema de la transmisión del conocimiento del poder curativo de una hierba, sino que hablamos del descubrimiento del origen de qué planta sana qué cosa. Ese descubrimiento es el mágico. O sea, como que en todas las culturas, ¿no? Total. Pero Total. No, nosotros le ponderamos en el sentido mágico, incluso, pero por eso yo insistía que las palabras, incluso que se dicen, no son más que el nombre, o sea, vos escucháis y dices, me disculpan, ¿verdad? Pero parece una tontería, ¿no? Para cualquiera sería una tontería. En cambio, está convocando, buscando quizá él mismo la respuesta que necesita para dar luego. Y yo nunca me detuve a mirar si la palabra que luego repitió más es la medicina que le va a dar a la persona, ¿verdad? O sea, como que a ver, voy a buscar a ver si la respuesta es Carlos, es quién, ¿verdad? Entonces, como repito, me voy dando nombre. Ahora ya me acuerdo, este es lo que se necesita para esto. En esa línea es un poco esa palabra, pero esa palabra es sugestiva, Carlos. Ahí es una cuestión muy, muy interesante, ¿verdad? Que eso pasa, creo que en todas las culturas, en todas las dimensiones, ¿verdad? Totalmente, por eso hablaba por ahí del tema de la magia de los sueños o de otras connotaciones que tiene que ver más con lo espiritual. Si fuera una cuestión solamente de prueba y error, lo más probable es que antes de encontrar la solución hubiera muerto intoxicado por la cantidad de lluvia. Sí, totalmente. Pero indudablemente que tiene una magia especial. ¿Alguien más? Hay aquí una consulta, una pregunta también de Karen, ¿verdad? Que dice, me llamó la atención que la palabra payé aquí en Corrientes se usa para aquel que hace el mal. Bueno, sí, hay una línea, el payé en sí, como acto hoy entendido, evidentemente es el mal, ¿verdad? El hechicero, Entonces, por eso es muy importante como volcar nuestra mirada al origen de las palabras. Si bien buscaba el bien, también había algunos falsos médicos que en algunos tecojá, en algunas comunidades era pasible hasta de muerte incluso. O sea, no se debería de jugar con la salud. Era muy claro el mensaje. Y por ahí que el que practicaba sin saber o sin conocer bien, por ahí puede que en el correr de los tiempos se haya convertido en ese médico que luego conocemos nosotros como el payecero, como normalmente lo llamamos nuestro medio, ¿verdad? Pero originalmente la palabra payé es el que es cercano, el que puede compenetrarse, repito, y no me canso de decir esto, de entender, y lo que decíamos a la naturaleza, y lo que decíamos en el seminario anterior. Si hablamos de la ecología y de alguien ecológico, es el guaraní. Evidentemente no hay otro ser más ecológico que el guaraní. Y esto nos tiene que, todos, desde el vamos, desde nuestras escuelas, tiene que ser nuestro ABC para que podamos nosotros entenderlo. No buscar respuestas fuera de nosotros. Eso es lo que los guaraní hacían, buscar al interior mismo la respuesta. Nosotros tenemos ese diccionario, pero a dedillo. Y tenemos que nosotros contar. Yo insisto con eso. Nosotros cuando digo me refiero a los que de alguna manera sorbemos el agua de esta tierra, la sangre de la tierra, que para el guaraní es el alma mismo, decíamos también el otro día. No podemos permitir más de que nos cuenten nuestra historia. Nosotros tenemos que contar e interpretar porque nosotros somos los auténticos dueños, así como ahí la compañera Karen está intentando descifrar, entonces esto se dice acá y qué es lo que está pasando entre nosotros. Esa misma reflexión nos tiene que invitar y creo que es el espíritu un poco de estos encuentros, porque para poder entrar, nosotros cuando pensábamos, decíamos, vamos a hacer 3 seminarios chiquititos así,
Luego se fue abriendo, y si hablamos de esto, y si hablamos de lo otro, y mira que induce a lo otro, y ahora, bueno, parece que, bueno, cuando, no sé, por lo menos cuando Carlos me diga, hasta aquí va tu temario, yo tengo mucho en el tintero que contarle por la experiencia de la gente que sigue haciendo, y eso hay que rescatar, y yo creo que nuestros pueblos, así como recién una enfermedad concreta en una comunidad, nos tiene que llamar la atención ciertas enfermedades sociales que están aconteciendo y que tienen que ver exactamente con cuestiones que han acontecido o que tienen una respuesta, no en el más allá, en el muy acá, en nuestros abuelos, en nuestras generaciones de hace 100, 200 años, 300 años, y que de alguna manera nos tiene que volver a unir. Bueno, ¿alguien más? Sebastián había caído un poco con el tema de su micrófono, así que está por ahí conectado, pero si hay alguien más para ver cómo leemos sus preguntas del chat. En el chat no hay nada, Carlos, ahora. No hay nada más. Bueno, correcto. Si alguien quiere compartir una pregunta para ir si cerrando. alguien más tiene una pregunta, si no, comienzo a cerrar con lo siguiente. Para la gente que es, recién se suma, le contamos un poquito que los seminarios anteriores están todos en el canal de YouTube de la Fundación, lo pueden seguir desde ahí y los pueden compartir desde ahí, como para algunos temas que a veces tocamos medio rápido en otros seminarios que se repiten, pero ya se tocaron con el tiempo correcto en seminarios anteriores. Y la otra cuestión, voy a hacer cuenta que nuestro amigo Isabelino ya no está, pero para echarle un poco de flores, más allá de su formación académica, compartiendo también con la gente nueva, Isabelino es una persona que no solamente ha sido educado bajo en la escuela jesuítica y su origen guaraní, sino también discípulo del padre Meliá, convivido en aldeas con él. Entonces la vivencia que nosotros tenemos en este tipo de reflexión, en este tipo de charla, tiene mucho más que ver con lo vivencial, con el perfil de lo vivencial, con el perfil de lo popular, del uso, la costumbre, las prácticas, los rituales, que más allá de lo académico en sí, que lo podemos encontrar muchas veces en algún libro o en alguna literatura específica. No habiendo más preguntas, están todos invitados para el próximo sábado a compartir con nosotros. Los que quieran invitar saben que este módulo estamos haciéndolo de una manera especial, invitando a investigadores, a chicos que trabajan en museos, gente que apasionada por la historia guaraní. Así que los vamos a esperar para el fin de semana próximo, el sábado próximo, 18 horas de Argentina. Y va a ser un gusto compartir con ustedes. ¿Sí? Vamos a continuar con el tema de la salud en el mundo guaraní, y esta vez vamos a hablar de la salud mental. ¿Cómo se procedía en este ámbito? Y no solo de la higiene física que hablábamos el otro día, sino de la higiene moral, que muchas veces es muy mal interpretada de nuestros ojos. Entonces, les invito a este apasionante tema. Hoy hay gente que, bueno, no participó tanto. La señora Flavia estaba calladita. Entonces, bueno, el otro día estaba más pendiente con nosotros. Espero que le haya sido de utilidad también a ella. Y esa invitación, repito, ¿verdad? Aquí nadie tiene la palabra, sino esa experiencia que queremos comunicar, esa vivencia. Y bueno, en ausencia ya, yo no sé si... Yo creo que ni un cuarto, ni contar que crecí, evidentemente, con Meliá, es una historia, ¿no? Pero esa capacidad de comunicar y de la manera que nos tenía enchufado el hombre, no sé si por lo menos alguito quedó por ahí para querer también enchufarlo a usted, porque él tenía una dinámica muy, muy particular de conectarnos y de conectarse con nosotros. Y bueno, hoy pedimos esa cualidad, como decía hace rato Carlos, de que nosotros podamos transmitir esa vivencia, esa experiencia, y que nos sirva para seguir indagando y fundamentalmente también encontrando palabras en el plano académico, pero tratando también desde nuestras explicaciones diarias, porque hay cosas que
que bien lo sabemos, pero que había sido, se cuenta de una manera y que tendríamos que ponerle también un poco nuestro espíritu. Y mucha gente aquí en Paraguay dice, no, hay que contar todo, dice. Yo no sé si eso es común, pero por lo menos pareciera que eso viene, y eso viene un poco también de la cultura guaraní. El tecocatú, ese de que yo nomás, y me reservo ciertas cuestiones, pareciera que, bueno, eso Carlos trabajó casi 20 años conmigo para que yo hoy venga a contar, porque yo tenía ese tecocatú muy claro. Y bueno, y entonces es un animarse a contar, a decir estas experiencias y también esta vivencia para, bueno, para este gran tetá. Yo estoy muy contento de que estamos hoy en un gran tetá, en este tetá que es americano, que es guaraní, ¿verdad? Que nos permite esta tecnología y bueno, un saludo muy cordial y que el espíritu aquí de tierra guaraní, desde Santa María de Fe y desde lo que fue la otrora misión jesuítica de Santa María de Fe o Nuestra Señora de Fe, que tanto también nos tiene que contar, ¿verdad?, de su experiencia y de lo que ha dejado. En una de esas vamos a hacer también como final, quizá cuando terminemos los seminarios, Carlos, una propuesta ahí, un recorrido virtual para todos aquí de sitios históricos, específicamente Santa María de Fe, para que los que no conocen, y especialmente de lo que es el acervo en el Museo Jesuítico Guaraní de Santa María de Fe. Entonces, sí, Isabel, eso lo vamos a hacer. Perdón que te interrumpo. Vos sabés que, sí, dos cosas. Una cuestión es que podríamos contarle a la gente cuál es el próximo seminario, el quinto, para el cual Sebastián ya está tomando las inscripciones y va a salir un flyer a la brevedad. ¿De qué trata el quinto? Y lo otro que te iba a decir, Isabelino, también, por ahí es interesante que pensemos y que no lo hablamos, pero esto le va a gustar a muchos investigadores aquí, que hablemos del tema guaraní reducido, guaraní en la reducción. Totalmente. O sea, que es otro concepto distinto de lo que venimos hablando. Totalmente. Muy claro, Carlos. Yo creo que el mensaje aquí lo tenemos muy, la línea. Y estamos todos invitados, gente, porque justamente algo de eso vamos a reducirlo en el otro seminario. El don de la palabra guaraní, sentidos de un pueblo místico. Ese es el tema general. Venimos hablando mucho de la palabra, pero vamos a detenernos en cada aspecto, en cada espíritu de la palabra. En ese mundo tan cualificado que tiene que comunicarnos, contarnos, y que tiene no solo esa, si decimos un término bien académico, en esa experticia de ese mundo guaraní. Entonces nos tiene que remitir y nos tiene que permitir un mundo mejor, interpretando, y ahí va a salir cosas, yo creía lo que eso era así. Porque nosotros vivimos así, porque nosotros los de este gran tetá somos así. Y allí faltaba nombrar nomás, lo vivíamos luego. Ahí doña Carmen lo hacía, había sido del Uruguay sin problema. Y lo hacíamos aquí con Lorena cuando hablaba en otro momento desde Paraguay. Silvia desde Asunción. Cada uno lo hacemos desde nuestro sitio, nuestros espacios, y lo vivimos, y algo común. No sabíamos el nombre, no sabíamos que eso se llamaba así, pero lo hacemos. Y desde nuestra manera, nuestra expresión, es eso mismo. Entonces, ese quinto seminario también va a estar compuesto de 4 módulos y va a comenzar automáticamente después del final de este seminario. Entonces, estamos todos invitados también para ese siguiente seminario. Muchas gracias. Bueno, sí, Carmen. Sí, puedo agregar una cosita, quizás diga sobre lo que ya conocen, que se creó en la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, se creó una cátedra guaraní.
para trabajar, para difundir y para, de alguna forma, hacer lo que, bueno, se está haciendo a través del seminario, en función de que se reconozca más, que las universidades trabajen más y como sueño a largo plazo que el guaraní se integre como una tercera lengua. A nivel general, ¿no? No solamente los documentos. Qué bueno, Carmen. Lo que podamos aportar, lo que podamos participar, obviamente pueden contar con nosotros. Bueno, gente, han sido muy gentiles, muy amables por acompañarnos. Nos vamos a estar viendo el sábado próximo, Dios mediante. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Chao, gracias. Muchas gracias igual. Muchas gracias a ambos. Gracias. Chao. Gracias. Muy lindo. ¿Cómo Muy está lindo, todo? señor Evelino. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta el sábado, gracias. Gracias a ustedes por Bueno, adiós. ustedes.